Una de las piezas clave en la investigación científica y en el avance del conocimiento es la realización de experimentos. En un experimento consideraríamos todas las variables relevantes, todos los factores que influyen en un determinado fenómeno a estudiar. Identificadas esas variables, podríamos realizar un diseño experimental, en el que tuviéramos controlados y pudiéramos manipular todos los factores que pueden influir en la variable respuesta a analizar. Crearíamos unidades experimentales, en cada una de las cuales se modificarían los valores de una de las variables influyentes, manteniendo las demás constantes, para poder así extraer el efecto que realmente tiene cada una de esas variables individuales que no puede ser explicado por las demás. Además, estableceríamos varias réplicas de cada una de esas unidades experimentales para asegurarnos de que los resultados son estadísticamente significativos y no debidos a variaciones aleatorias u otros factores no controlados en el diseño experimental. En definitiva, mediante tales diseños experimentales podríamos aislar y cuantificar con total certidumbre el efecto de una determinada variable, de un factor, en un determinado fenómeno. Si nuestro objeto de estudio es, por ejemplo, la respuesta de la talla y biomasa de una planta de un año en el vivero a distintos tipos de iluminación, o de riego, o de fertilización, el experimento es relativamente sencillo. Basta disponer en un diseño experimental diferentes grupos de plantas con diferentes combinaciones y niveles de esos factores, luz, riego, fertilizante, para poder así determinar la influencia de cada uno de ellos en la talla y biomasa de la planta resultante. Sin embargo, si queremos proceder de la misma manera cuando nuestro objetivo de estudio, nuestra unidad experimental no es una planta en el vivero, sino el paisaje, entonces las cosas se complican notablemente, pudiendo hacer inabordable un diseño experimental análogo. Por dos motivos, relacionados ambos con la gran extensión de nuestra unidad experimental, el paisaje. En primer lugar, por la cantidad de factores o variables que a escala de paisaje pueden influir, por ejemplo, en la diversidad de especies o en el tamaño poblacional de una especie. Pueden influir la composición y configuración del paisaje, el clima, la topografía, el tipo de suelo, pueden influir las perturbaciones, la acción humana, la historia de gestión pasada, pueden influir las interacciones entre especies, etc. La extensión espacial abarcada es tan grande que podemos decir que en el paisaje todo influye y todo está mezclado. Además, a diferencia del ejemplo del vivero, difícilmente podemos manipular experimentalmente estos factores a escala territorial. No podemos modificar la topografía, ni el clima, ni muchas veces influir tampoco en la distribución de los tipos de cubierta en un territorio tan extenso. Ello no nos va a permitir crear paisajes y sus réplicas que difieran solo en un factor, por ejemplo, en el grado de fragmentación del hábitat, y que sean exactamente iguales en todos los demás factores. Por estos motivos, muchos de los estudios a escala de paisaje son observacionales y no experimentales. Es decir, se basan en recoger datos, observaciones, en diferentes paisajes, pero no cuentan con la posibilidad de manipular experimentalmente el sistema paisaje. La potencia de un estudio observacional para dilucidar el papel e importancia de cada uno de los factores implicados es necesariamente menor que el de un estudio basado en la manipulación experimental. En tales estudios observacionales es mucho más difícil poder aislar el efecto individual de uno de los factores que puedan estar implicados, así como estar seguros de que un determinado efecto se debe realmente a un factor concreto y no, en todo o en parte, a otros factores que se presenten de manera conjunta, que covarían en todo o en parte con aquel cuya influencia queremos estimar. Por ejemplo, podríamos observar que en un paisaje con el hábitat muy fragmentado hay una menor abundancia de una determinada especie que en otro paisaje con un hábitat más continuo. Sin embargo, quizá haya diferencias en otros factores distintos a la fragmentación, como puedan ser el clima o la acción humana, que sean responsables, total o parcialmente,
de las diferencias detectadas en la abundancia de la especie entre ambos paisajes. Es por ello que después de algo más de 2 décadas de estudios sobre los efectos de la fragmentación y la configuración espacial del paisaje en los procesos ecológicos y en la distribución de las especies, los resultados no son siempre concluyentes. No existe todavía un consenso científico total sobre la magnitud e intensidad de esos efectos en distintos tipos de ecosistemas y regiones geográficas. A falta de realizar esos hipotéticos experimentos definitivos en los que se controlaran experimentalmente todos los factores, o de abordar nuevas investigaciones que vayan clarificando aspectos parciales de los diferentes factores implicados, sigue abierto el debate y la investigación sobre la intensidad de estos efectos y sobre las relaciones entre patrones y procesos ecológicos a escala de paisaje. A ello se suman otras dificultades presentes en la investigación en ecología, como son la variabilidad en la respuesta de las especies o los desfases temporales entre los cambios en el paisaje y los efectos que estos acaban causando en la biodiversidad. Un determinado cambio en el paisaje, por ejemplo, un incremento en la fragmentación o heterogeneidad, puede causar respuestas de diferente intensidad para las diferentes especies presentes en ese paisaje, e incluso provocar respuestas de sentidos opuestos, de manera que lo que causa un perjuicio para una especie pueda causar de manera directa o indirecta un beneficio para otra. Ello implica que los resultados de una investigación para una determinada especie no son generalizables. Posiblemente sí se pueden aplicar a otras especies similares a la directamente estudiada, pero desde luego no a muchas otras especies que pueden estar presentes en ese mismo paisaje. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, de las que es necesario ser consciente, es enorme el conocimiento acumulado y los desarrollos metodológicos logrados durante años de investigación científica y su aplicación técnica, especialmente en el periodo más reciente. Ello nos sitúa en mejor posición que nunca para poder entender, analizar y gestionar los paisajes y territorios. Y en particular, como abordaremos especialmente en este curso, las relaciones de conectividad que se establecen en los mismos. ¿Con qué finalidad? Principalmente con la de alcanzar los objetivos de diferentes tipos de planes de conservación.